Durante la Navidad, mi yerno me llamó viejo estúpido, burlándose de mis conocimientos de historia con fuertes carcajadas. La habitación se quedó en silencio cuando uno de los invitados, con los ojos muy abiertos, me llamó profesor y me estrechó la mano. La sonrisa engreída de mi yerno desapareció y su mundo se vino abajo. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. Escucha, viejo, sé con certeza que Gettysburg fue en el 64. La voz de Sebastián cortó la calidez de mi biblioteca como una cuchilla a través de la seda. Dejé mi taza de café con cuidado deliberado. La cerámica hizo un leve clic contra la mesa auxiliar de caoba. Mi sillón de cuero crujió cuando me enderecé. 40 años de compostura académica manteniéndose firmes a pesar del temblor en mi pecho. En realidad, Sebastián, fue del 1 al 3 de julio de 1863. Las palabras salieron medidas, profesorales, calmadas. La cara de Sebastián se puso roja sobre su costoso suéter de lana. Golpeó con la palma de la mano la repisa de mi chimenea, haciendo saltar las fotos familiares. Suficiente. Solo eres un viejo tonto que confunde los hechos. El fuego crepitó en el silencio repentino. Camila se movió en el sofá entre nosotros, retorciéndose las manos en su regazo. Sebastián, por favor. He estado estudiando esto durante 40 años, dije en voz baja, agarrando el asa de mi taza. La porcelana se sentía frágil, como todo lo demás en este momento. ¿Ah, sí? Sebastián se dio la vuelta, sus zapatos de diseñador chirriando en mi piso de madera. Bueno, tal vez sea hora de que pares. Ese documental que vi decía claramente 64. Estás perdiendo la cabeza, Arturo. Camila se levantó abruptamente. Ya es suficiente. Su voz tenía el filo agudo que recordaba de sus años de adolescencia. Papá sabe de lo que habla. ¡Oh, genial! Sebastián levantó las manos. Ahora te pones del lado de él, en contra de tu propio marido. No estoy tomando partido, estoy declarando hechos. Camila se dirigió hacia el armario de los abrigos, con movimientos rápidos y enojados. Papá enseñó historia de la guerra civil durante décadas. La risa de Sebastián no tenía humor. ¿Enseñó? Tiempo pasado, Camila. Tiempo pasado por una razón. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Vi a mi yerno agarrar su abrigo negro del armario, con movimientos agudos de justa indignación. Camila lo siguió, con el rostro pálido pero decidido. «Sebastián, nos vamos», anunció ella, sin mirarme a los ojos. «Con mucho gusto». Él se encogió de hombros y se puso el abrigo con agresiva eficiencia. No necesito sentarme aquí y escuchar divagaciones confusas de alguien que no conoce la historia básica. Camila finalmente me miró. Sus ojos verdes, los ojos de mi difunta esposa, contenían disculpa y frustración en igual medida. «¿Papá? ¿Yo?» «Está bien, mija». La mentira salió fácilmente. Toda una vida protegiéndola entró en acción. Conduzcan con cuidado. Sebastián ya estaba en la puerta principal, con la mano en el pomo del latón. «Vamos, Cami. Vayamos a algún lugar con gente que viva en la realidad». Camila vaciló por un latido. Luego lo siguió hacia afuera. La puerta se cerró con un suave clic que pareció resonar a través de mi casa repentinamente vacía. Me quedé en mi silla, escuchando el motor del coche de lujo de Sebastián rugir en mi entrada. A través de la ventana, vi sus faros barrer mi césped cubierto de nieve mientras retrocedían. Las luces traseras rojas desaparecieron por la calle principal, dejándome solo con el fuego moribundo y la palabra «tonto» todavía resonando en mis oídos. Levantándome lentamente, con las rodillas protestando por el movimiento, caminé hacia la ventana. La calle parecía pacífica bajo la nieve de diciembre. Otras casas brillaban con cálida luz amarilla, familias normales teniendo cenas dominicales normales. Presioné mi palma contra el vidrio frío y miré hasta que sus luces traseras se desvanecieron por completo en la noche de la ciudad. La puerta principal se cerró con una finalidad que pareció asentarse en mis huesos. Me quedé allí por un momento.
mi mano todavía en el pomo del latón, escuchando el silencio que llenaba mi casa como agua entrando en un barco roto. ¡Tonto! La palabra resonó en mi mente, rebotando en las paredes de mi conciencia. 40 años de enseñanza, y este muchacho me dice que no conozco los hechos básicos. Caminé lentamente de regreso a mi biblioteca, pasando por las fotos familiares que habían sido testigos de nuestra confrontación. La foto de boda de Camila me sonreía desde la repisa de la chimenea, su rostro radiante junto a la sonrisa confiada de Sebastián. Qué diferente se había visto esa sonrisa esta noche, retorcida con desprecio y certeza. La pared de mi extensa biblioteca se extendía ante mí, cientos de volúmenes organizados con la precisión de décadas. Sabía exactamente dónde encontrar lo que necesitaba. Mis dedos trazaron los lomos desgastados hasta que encontraron el familiar cuero color burdeos, Enciclopedia de Historia, volumen 7. El libro se abrió en mis manos como un viejo amigo. Había consultado estas páginas innumerables veces, guiando a las mentes jóvenes a través de las complejidades del conflicto más sangriento del país. La entrada de Gettysburg apareció bajo mis dedos, sin esfuerzo. La batalla de Gettysburg. Leí en voz alta a mi biblioteca vacía. Del 1 al 3 de julio de 1863. Dejé el libro en mi mesa de lectura y busqué mi libreta, un hábito de décadas de preparación de conferencias. Mi pluma estilográfica rasgó el papel. Gettysburg, 4 de julio de 1863. Victoria de la Unión. Punto de inflexión de la guerra civil. Las palabras me devolvieron la mirada, ordenadas y precisas. Las sabía de memoria. Se las había recitado a miles de estudiantes durante más de 4 décadas de enseñanza. Cada hecho estaba tallado en mi memoria como nombres en una piedra. Bajé otro volumen, luego otro. La Enciclopedia de la Guerra Civil. Batallas y líderes. Historia militar. Cada fuente confirmaba lo que sabía que era verdad. El olor a libros viejos me rodeaba. Encuadernaciones de cuero, papel envejecido, el leve olor a humedad del conocimiento acumulado. Esta biblioteca representaba el trabajo de mi vida, mi pasión, mi experiencia. Estos libros habían sido mis compañeros durante la jubilación, mi consuelo después de la muerte de Margarita, mi conexión con el mundo de las ideas que siempre me había sostenido. 4 décadas enseñando historia de la guerra civil, guiando mentes jóvenes a través de las complejidades del conflicto más sangriento. Y mi propio yerno me descartaba como un viejo confundido. Miré mis diplomas colgados en la pared lejana. Licenciatura de la Universidad Estatal, Maestría de la Universidad del Norte, Doctorado de una prestigiosa universidad, 40 años en el Colegio Comunitario de la ciudad, 3 artículos publicados sobre tácticas de la guerra civil, estudiantes que todavía me enviaban tarjetas de Navidad, agradeciéndome por inspirar su amor por la historia. Todo ello sin sentido para Sebastián, aparentemente. Miré la foto familiar en mi escritorio. Camila en su graduación de la escuela secundaria, orgullosa con su toga y birrete. Siempre había sido brillante, curiosa, haciendo preguntas que me desafiaban a pensar más profundamente. ¿Cuándo había dejado de defender el rigor intelectual? ¿Cuándo había elegido la paz sobre la verdad? La enciclopedia todavía yacía abierta ante mí. Tracé la entrada con mi dedo. Cada palabra una pequeña vindicación. ¿Pero vindicación para quién? La casa vacía no ofrecía audiencia para mi razón. Cerrando el libro suavemente, miré hacia la foto familiar nuevamente. El rostro joven de Camila me devolvía la mirada, lleno de promesas y posibilidades. Esa chica habría corregido a Sebastián inmediatamente. Habría defendido los hechos sobre los sentimientos. ¿Qué le había pasado? Coloqué la enciclopedia de nuevo en su lugar preciso en el estante. La pregunta flotaba en el aire como el humo del fuego moribundo, sin respuesta e inquietante. 5 días hasta Navidad, 5 días para decidir qué tipo de hombre quería ser. La semana transcurrió lentamente.
Cuidé mi jardín de invierno. Leí extensamente. Y repetí esa noche innumerables veces. Cada mañana traía la misma rutina. Café, periódico, el ritmo tranquilo de la vida de un hombre jubilado. Pero debajo de la normalidad, algo había cambiado. La palabra tonto se había enterrado profundamente, creando un dolor que no se desvanecía. Llegó la mañana del viernes, gris y fría. Estaba de pie junto a la ventana de mi cocina, viendo la nieve cubrir las ramas desnudas de mi roble, cuando sonó el teléfono. ¿Papá? La voz de Camila llevaba esa alegría forzada que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, el tono que usaba cuando trataba de suavizar las dificultades. «Hola, mija». Dejé mi taza de café y le presté toda mi atención. Quería llamar por la Navidad. Hizo una pausa y pude escucharla eligiendo las palabras con cuidado. «¿Vendrás a cenar con nosotros? Vamos a tener algunas personas en casa. Los padres de Sebastián, algunos vecinos, un par de sus colegas de la firma». La invitación me sorprendió. Después de la confrontación del domingo, había asumido que la Navidad sería un asunto pequeño e incómodo. Por supuesto. ¿Le importa a Sebastián? Otra pausa. Todo estará bien, papá, lo prometo. Caminé hacia la ventana de la cocina, con el teléfono presionado contra mi oreja y miré hacia mi jardín cubierto de nieve. La cuidadosa neutralidad en la voz de Camila me lo dijo todo. Sebastián no sabía de esta invitación, o si lo sabía, no estaba feliz por ello. ¿A qué hora debo llegar? ¿Alrededor de las 6? Son solo familiares y amigos, nada elegante. Su alivio fue audible ahora que había aceptado. Estoy preparando ese asado especial que te encanta. Suena maravilloso. Busqué el calendario en mi refrigerador, marcando el 25 de diciembre con mi bolígrafo. La fecha se veía cruda contra el mes casi vacío. ¿Debo llevar algo? Solo a ti mismo, papá. Eso es suficiente. Mientras escuchaba la cuidadosa invitación de mi hija, me di cuenta de que esta reunión de Navidad podría brindar la oportunidad perfecta para abordar la tensión persistente que se había asentado entre nosotros como la escarcha de invierno. La mención de colegas encendió algo en mi memoria. Sebastián trabajaba en Consultores Morrison, una prestigiosa firma de consultoría. Interesante. Camila, dije suavemente, sobre el domingo. Está olvidado, papá. Historia antigua. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado brillantes. Nos vemos el día de Navidad, ¿de acuerdo? Historia antigua, repetí después de que ella colgó. La frase persistió en mi mente mientras regresaba a mi café y periódico. Historia antigua. Exactamente lo que Sebastián afirmaba que yo no sabía nada. Doblé el periódico en la sección de noticias locales, escaneando el diseño familiar. Obituarios, eventos comunitarios, anuncios de negocios. Mis ojos se detuvieron en un pequeño artículo. Consultores Morrison celebra un año exitoso. El artículo mencionaba el crecimiento de la firma, su creciente base de clientes, su reputación de excelencia, el lugar de trabajo de Sebastián. Los colegas de Sebastián estarían en la cena de Navidad. Dejé el periódico a un lado y miré mi calendario nuevamente. 25 de diciembre, rodeado en tinta azul. 5 días para prepararme. 5 días para pensar en qué tipo de regalo de Navidad podría darle un padre a su yerno. La luz de la mañana cambió a través de mi ventana, proyectando largas sombras en el piso de la cocina. Afuera la nieve continuaba cayendo, cubriendo todo en un blanco prístino. Nuevos comienzos. Borrón y cuenta nueva. Sonreí por primera vez desde el domingo. El fin de semana transcurrió tranquilamente. Leí, cuidé mi jardín, y me encontré pensando en la cena de Navidad más de lo habitual. Para la mañana del martes, la Nochebuena había llegado con ese peso peculiar que conllevan los días importantes. Hoy se sentía diferente. Me paré en la ventana de mi dormitorio, viendo la nieve pasar por las ramas desnudas del roble, y tomé mi decisión. Si iba a enfrentar el continuo desprecio de Sebastián, lo haría correctamente.
el traje azul marino colgado en mi armario, el que había usado en Estocolmo cuando le otorgaron el Premio Nobel de Historia al profesor Anderson. Parecía apropiado para la ocasión. Vestirse siempre había sido un ritual para mí. 40 años de conferencias me habían enseñado que la apariencia importaba, que el respeto a menudo comenzaba con cómo te presentabas. Me recorté la barba con cuidado, lustré mis zapatos de cuero negro hasta que brillaron y ajusté mi corbata con la precisión de alguien que se prepara para una presentación importante. La mesa de la cocina se convirtió en mi área de preparación. Papel marrón extendido sobre la superficie, cinta dorada rizada junto a las tijeras, y el regalo de Camila esperando ser envuelto. Había elegido con cuidado una biografía de una mujer histórica famosa que ella había mencionado querer hace meses. Probablemente pensó que lo había olvidado, pero los profesores nunca olvidan los intereses de un estudiante. El vino había sido más desafiante. Había pasado una hora en el mercado ayer, leyendo etiquetas y haciendo preguntas. Finalmente me decidí por un vino tinto de un viñedo que Margarita y yo habíamos visitado durante nuestro viaje de aniversario a Francia. No demasiado caro para parecer ostentoso, pero lo suficientemente bueno para demostrar que entendía de calidad. Mis manos se movieron metódicamente a través del proceso de envoltura, doblando los bordes con precisión académica. Cada pliegue debía ser perfecto, cada esquina afilada. La biografía desapareció bajo un elegante papel marrón, transformado en algo que parecía digno de la ocasión. El periódico de la mañana yacía doblado junto a mi taza de café. Los titulares anunciaban eventos de Nochebuena en la ciudad, servicios religiosos, campañas de caridad, reuniones familiares, gente normal haciendo cosas normales. Me pregunté cuántos de ellos se estaban preparando para entrar en situaciones donde su competencia básica sería cuestionada. Las campanas de la iglesia repicaron en la distancia, Santa María marcando las 9 en punto. Tenía 9 horas hasta que Camila me esperara. 9 horas para mantener la cuidadosa calma que había cultivado desde la llamada telefónica del viernes. De pie ante el espejo de mi pasillo, ajusté mi corbata por última vez. El reflejo me devolvió la mirada con firmes ojos grises. Un hombre que había pasado 4 décadas enseñando a mentes jóvenes a pensar críticamente, a cuestionar suposiciones, a valorar la evidencia sobre la opinión. Ese hombre merecía respeto, independientemente de lo que Sebastián creyera sobre viejos tontos confundidos. Mi abrigo colgaba listo junto a la puerta principal, guantes de cuero metidos en los bolsillos, llaves del auto en la pequeña mesa donde las había colocado la noche anterior. Todo preparado, todo en su lugar. Mientras reunía mis regalos y caminaba hacia el garaje, me pregunté si esta Nochebuena marcaría un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia, o simplemente agregaría otra capa a una relación ya complicada. La pregunta flotaba en el aire invernal como mi aliento visible, sin respuesta pero de alguna manera esperanzadora. El motor arrancó suavemente, calentándose en el frío de diciembre, mientras yo acomodaba el regalo envuelto de Camila y la botella de vino en el asiento del pasajero. 20 minutos cruzando la ciudad hasta su casa en un barrio elegante. 20 minutos para prepararme para lo que sea que la noche pudiera traer. Salí de mi entrada y giré hacia la calle de Camila, dejando atrás mi tranquila casa. El viaje a través de los vecindarios iluminados por las fiestas me dio tiempo para observar y prepararme. La calle de Camila brillaba con decoraciones navideñas, cada casa tratando de eclipsar a sus vecinos con luces y exhibiciones en el césped. Su entrada ya albergaba otros 4 vehículos, un coche de lujo alemán, un sedán japonés, un familiar, y un coche práctico que probablemente pertenecía a los vecinos. Aparqué detrás del coche práctico y recogí mis regalos del asiento del pasajero. A través de los grandes ventanales delanteros podía ver figuras en movimiento, escuchar el sonido distante de la conversación y la risa. Una exitosa reunión de Nochebuena ya en progreso. El timbre de la puerta trajo a Camila inmediatamente a la entrada, como si hubiera estado vigilando mi llegada. Su sonrisa parecía genuina, pero llevaba ese borde de energía nerviosa que había aprendido a reconocer. «¿Papá? ¿Te ves tan distinguido?».
Besó mi mejilla y luego retrocedió para admirar mi traje azul marino. Muy profesoral. Gracias, mija. Le entregué la biografía envuelta, algo que pensé que podrías disfrutar. Siguiéndola a través de la entrada, llevé el vino y examiné la escena por delante. Su sala de estar se había transformado en un escaparate navideño. Un árbol de 3 metros cubierto de luces blancas, guirnaldas enmarcando la chimenea, decoraciones rojas y doradas creando calidez contra las paredes de color crema. 8 o 9 invitados agrupados en cómodos grupos de conversación, copas de vino captando la luz parpadeante de la chimenea. Entonces la voz de Sebastián cortó la charla ambiental como una cuchilla a través de la seda. Oh, y aquí está nuestro viejo confundido, el que mezcla sus fechas. Cada conversación se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras estaba de pie en el arco, todavía sosteniendo la botella de vino tinto. La risa que siguió a la introducción de Sebastián se extendió por la reunión, como agua sobre piedras, cada invitado inseguro de si esto era humor familiar afectuoso o algo más agudo. Sebastián estaba de pie cerca de la chimenea, claramente el narrador de la noche, rodeado por 3 parejas más jóvenes que habían estado pendientes de sus palabras. Su sonrisa confiada sugería que los había estado entreteniendo con anécdotas familiares, construyendo hasta este momento de mi llegada. Conozcan todos a Arturo, el padre de Camila, continuó, gesticulando hacia mí con floritura teatral. Él piensa que Gettysburg ocurrió en 1863. ¿Pueden creer eso? Más risas, aunque algunos invitados parecían incómodos con la naturaleza pública de esta broma familiar. Mantuve mi compostura, invocando 4 décadas de experiencia en gestión de aulas. Es un placer verlos a todos aquí, dije con calma, dejando el vino en la mesa auxiliar de Camila. Camila se movió rápidamente a mi lado. Papá, déjame presentarte a los vecinos de al lado. Y estos son los colegas de Sebastián de la consultora. No, Cami, interrumpió Sebastián, claramente disfrutando de su audiencia. Déjame contarles primero sobre la discusión del domingo. Esto es educativo. Un caballero mayor cerca de la estantería levantó la vista de examinar la colección de Camila, su expresión volviéndose pensativa mientras estudiaba mi rostro. Algo en su porte académico sugería que él tampoco estaba completamente cómodo con la actuación de Sebastián. El documental del canal de historia fue claro como el cristal, continuó Sebastián, calentándose con su tema. Gettysburg, 1864. Pero el profesor emérito aquí insiste en vivir en el pasado con información obsoleta. La risa de los invitados se sentía más forzada ahora, la cortesía social anulando la diversión genuina. El rostro de Camila se había puesto pálido, sus manos torcidas en pequeños puños a sus costados. Acepté una copa de vino de la bandeja que alguien me ofreció y sonreí cortésmente a la compañía reunida. Gracias por incluirme en su celebración. Pero mis ojos habían encontrado al distinguido caballero junto a la estantería, que ahora me observaba con creciente reconocimiento en sus rasgos inteligentes. 15 minutos de conversación cortés habían pasado desde la introducción de Sebastián, y me las había arreglado para navegar por el campo minado social con gracia académica practicada. Los vecinos resultaron ser encantadores, llenos de historias sobre su reciente viaje. Los colegas de Sebastián de la consultora parecían lo suficientemente inteligentes, aunque claramente diferían a la narrativa de su anfitrión sobre la dinámica familiar. Gravité hacia la estantería de Camila, buscando refugio momentáneo en la comodidad familiar de examinar las selecciones literarias de otra persona. Su colección revelaba un pensamiento cuidadoso, biografías históricas junto con ficción contemporánea, textos de filosofía anidados entre guías de viaje. Mi hija había heredado buen gusto en libros, al menos. ¿Profesor Arturo? La voz llevaba tal entusiasmo que me volví inmediatamente, la copa de vino deteniéndose a medio camino de mis labios. Un distinguido caballero con cabello plateado y ojos amables se acercó con el paso seguro de alguien acostumbrado a los entornos académicos. Lo siento, ¿nos conocemos? Comencé,
aunque algo en su porte sugería familiaridad. Julián, trabajamos juntos en la gran Universidad del Este. Su rostro se iluminó con genuino placer. Yo enseñaba economía mientras tú revolucionabas el departamento de historia. El reconocimiento amaneció como el amanecer. Julián, Dios mío, han pasado al menos 15 años desde el retiro de la facultad. Me estrechó la mano calurosamente. Te ves exactamente igual, aunque sospecho que estás disfrutando de la jubilación más que de esas interminables reuniones de comité. Nuestra conversación comenzó a atraer una atención sutil de los invitados cercanos. Los vecinos pausaron su propia discusión para escuchar. Incluso una de las colegas de Sebastián miró hacia nosotros, la curiosidad evidente en su expresión. ¿La gran Universidad del Este?, dijo. Preguntó la vecina cortésmente. ¡Qué maravilloso que ustedes dos se encontraran de nuevo! El entusiasmo de Julián se desbordó. ¿Encontrarnos? ¿Margarita? Este hombre era una leyenda en el campus. Los estudiantes acampaban fuera de su oficina durante la inscripción, esperando entrar en su seminario sobre la guerra civil. Mis mejillas se calentaron ante el elogio, aunque noté que Camila miraba nerviosamente desde el otro lado de la habitación. Se había posicionado donde podía monitorear tanto nuestra conversación como la actuación en curso de Sebastián cerca de la chimenea. Julián exagera, dije modestamente. Simplemente traté de hacer que la historia fuera relevante para las mentes jóvenes. ¿Relevante? Julián se rió, volviéndose para dirigirse a nuestra creciente audiencia. Este hombre modesto publicó el análisis definitivo de la estrategia de Gettysburg, que todavía se cita en academias militares de todo el mundo. La palabra Gettysburg pareció resonar en la habitación como una campana. La conversación cerca de la chimenea vaciló ligeramente cuando los agudos oídos de Sebastián captaron la referencia. Su voz de narrador se hizo más fuerte, compitiendo por la atención. Julián continuó, ajeno a la dinámica familiar en la que estaba entrando. Recuerdo esa cena de la facultad cuando esa otra universidad famosa trató de robarte. Todo el departamento de historia prácticamente formó una cadena humana alrededor de tu oficina. Más invitados habían comenzado a derivar hacia nuestro rincón de la habitación, atraídos por las reminiscencias animadas de Julián. La estantería proporcionaba un punto de reunión natural, y la narración de mi viejo colega estaba demostrando ser más atractiva que los aperitivos y la charla. ¿Cuál era su especialidad exactamente, profesor Arturo?, preguntó una de las colegas de Sebastián, una mujer de ojos agudos de unos 40 años. Antes de que pudiera responder, Julián intervino con orgullo profesional. Historia de la guerra civil principalmente. Pero el verdadero genio de Arturo fue conectar patrones históricos con la teoría económica. Trabajo interdisciplinario antes de que se pusiera de moda. Noté que Camila merodeaba cerca de la puerta de la cocina, con el rostro pálido mientras observaba cómo se desarrollaba la conversación. Su investigación sobre las consecuencias económicas de los acontecimientos históricos fue revolucionaria, continuó Julián calentándose con su tema. Eso es lo que le valió el Premio Nobel de Economía en 1998. Las palabras golpearon la habitación como un trueno. Un silencio completo descendió sobre nuestro rincón de la sala de estar. Incluso las conversaciones de fondo parecieron detenerse como si el mismo aire hubiera cambiado. Las copas de vino se congelaron a medio camino de los labios. Los vecinos intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Dijo usted Premio Nobel?, susurró una de las colegas de Sebastián, la mujer de ojos agudos que se había presentado como Mónica de la firma. Julián sonrió con orgullo profesional. De hecho, el comité reconoció su análisis innovador de cómo los grandes conflictos históricos remodelan los sistemas económicos. Su artículo sobre la política monetaria de la guerra civil influyó en las prácticas de la Reserva Federal durante décadas. Sentí que el calor subía a mis mejillas, aunque si era por vergüenza o por vindicación, no podía decirlo. Julián, eres demasiado amable. Fue un trabajo colaborativo. Tonterías se volvió para dirigirse al creciente círculo de oyentes.
Este hombre modesto revolucionó la forma en que entendemos la intersección de la historia y la economía. Las mejores universidades intentaron robarlo 2 veces. Le hicieron ofertas que harían que su cabeza diera vueltas. La acústica de la habitación había cambiado por completo. La voz de Sebastián todavía se escuchaba desde la chimenea, pero su audiencia se estaba alejando, atraída por la fuerza magnética de la revelación inesperada. Recuerdo la celebración de la facultad cuando llamó el Comité Nobel. Julián continuó con sus instintos académicos, totalmente comprometidos. Todo el departamento de historia se reunió en la sala de profesores. Siempre habíamos sabido que Arturo era especial. ¿Pero el reconocimiento internacional? Se sintió como una vindicación para todos nosotros. Mónica, la colega de la consultora, se acercó más. «Profesor Arturo, tengo que preguntar, ¿todavía publica? ¿Investiga patrones económicos actuales?» «La jubilación tiene sus placeres», dije con cuidado, consciente de que Camila ahora se movía entre la multitud hacia nosotros, su expresión mezclando alivio con creciente ansiedad. Julián captó mi tono diplomático y se rió, todavía humilde después de todos estos años. «Arturo, debes contarles sobre la serie de conferencias del Museo Nacional en las que fuiste consultor». Pero sus palabras competían con un sonido diferente ahora. Pasos acercándose desde el otro lado de la habitación. Pasos pesados y decididos que llevaban el peso de alguien cuya atención finalmente había sido capturada por frases como «Premio Nobel» y «profesor» flotando sobre la conversación general. Sebastián había notado la inusual quietud, el cambio gravitacional de sus invitados hacia nuestro rincón de la habitación. «Espera, ¿de qué se trata todo esto de un premio Nobel?» La voz de Sebastián cortó nuestra reunión como un cuchillo a través de un pastel de cumpleaños. Se abrió paso entre la pequeña multitud, con la confianza agresiva de un anfitrión reclamando el control de su propia fiesta. Julián se volvió con entusiasmo académico, claramente encantado de compartir los logros de sus colegas con nuevas audiencias. Solo les estaba contando a todos sobre la distinguida carrera de Arturo en la gran Universidad del Este. ¿Distinguida? La risa de Sebastián no tenía humor. Todo esto son tonterías. Él ni siquiera conoce los hechos históricos básicos. La energía de la habitación cambió de nuevo, esta vez hacia la incomodidad. Los invitados retrocedieron ligeramente, sintiendo el drama familiar a punto de explotar en su reunión de Navidad, cuidadosamente civilizada. Sebastián, la voz de Camila llevaba advertencia, pero su marido estaba más allá de escuchar señales sutiles. Afirmó que Gettysburg fue en 1863. Sebastián continuó, su volumen aumentando con su desesperación. Confusión completa. Lo corregí yo mismo la semana pasada. La expresión de Julián cambió de entusiasmo a desconcierto. Miró entre Sebastián y yo, tratando de procesar esta hostilidad inesperada hacia un colega respetado. «Lo siento», dijo Julián con cuidado. «Pero Gettysburg fue de hecho del 1 al 3 de julio de 1863. Eso es, bueno, eso es un hecho histórico establecido». «No». La cara de Sebastián se puso roja sobre su costoso suéter. El documental del canal de historia fue claro como el cristal. 1864. Sé lo que vi. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. La vecina tocó el brazo de su marido, una señal sutil sobre presenciar un conflicto familiar. Mónica de la consultora parecía fascinada a pesar de sí misma, observando el drama desarrollarse con interés profesional en la dinámica humana. Mantuve mi calma, recurriendo a décadas de manejo de situaciones difíciles en el aula. Quizás podríamos simplemente verificar esto en línea. La mayoría de los teléfonos inteligentes tienen acceso a Internet. La sugerencia quedó en el aire como humo de la chimenea. Sebastián vaciló, su confianza parpadeando por primera vez desde su enfoque agresivo. Camila se acercó a su marido, con el rostro tenso por la aprensión. «Bien». Sebastián sacó su teléfono del bolsillo con determinación teatral. «Resolvamos esto de una vez por todas.
Todos pueden ver cómo los viejos académicos confundidos mezclan sus hechos. Julián observó este intercambio con creciente comprensión de la dinámica familiar que había interrumpido inocentemente. Su entusiasmo anterior se había enfriado a una observación preocupada. «Sebastián, por favor», susurró Camila. Pero su marido estaba comprometido con su curso ahora, el teléfono brillando en sus manos, mientras los invitados reunidos esperaban la verificación objetiva. Las luces del árbol de Navidad proyectaban suaves sombras a través de la tensa escena. Las decoraciones navideñas proporcionaban un telón de fondo incongruente para una confrontación que reivindicaría 40 años de erudición o confirmaría la narrativa de Sebastián sobre la vejez confundida. «Veamos aquí», murmuró Sebastián, escribiendo con confianza agresiva. «Batalla de Gettysburg. Fecha». La habitación contuvo la respiración colectiva, mientras la tecnología se preparaba para emitir un juicio sobre la verdad histórica. Los dedos de Sebastián se movieron a través de la pantalla de su teléfono, con la confianza de un hombre seguro de que estaba a punto de probar su punto a una habitación llena de testigos. El pequeño dispositivo brillaba en sus manos como un faro judicial, listo para emitir veredictos sobre la precisión histórica. «Batalla de Gettysburg», anunció a nuestra audiencia reunida, su voz con autoridad teatral. «Veamos qué dicen las fuentes reales sobre las fechas». La pantalla cargó con eficiencia moderna. Los ojos de Sebastián escanearon los resultados, su expresión confiada comenzando su lenta transformación en algo parecido a la confusión. Del 1 al 3 de julio, su voz vaciló ligeramente mientras leía los resultados de la búsqueda en voz alta. 1863. El silencio se extendió por la habitación como caramelo estirado. Incluso la música de Navidad pareció detenerse en respeto por el momento de revelación que se desarrollaba ante nosotros. «Esto no puede ser correcto», murmuró Sebastián, su pulgar desplazándose frenéticamente a través de múltiples resultados de búsqueda. Wikipedia, Enciclopedia Británica, Servicio de Parques Nacionales. Todos dicen 1863. Julián terminó suavemente, sus instintos académicos comprometidos a pesar del drama familiar que nos rodeaba. Pero Sebastián no había terminado. Su desesperación había cambiado a una marcha superior, los dedos volando a través de la pantalla del teléfono con creciente frenesí. «Déjame comprobar algo más», anunció, aunque su voz había perdido su certeza anterior. Esta afirmación del Premio Nobel. «Arturo, Premio Nobel». Observé el rostro de mi yerno en el brillo azul de la pantalla de su teléfono, mientras los resultados de la búsqueda se poblaban. Cada resultado parecía drenar más color de sus rasgos. 1998, Premio Nobel de Economía. Leyó en tonos apenas audibles. «Arturo, Universidad Nacional, por un análisis innovador de patrones económicos históricos». El teléfono tembló ligeramente en sus manos mientras continuaba desplazándose a través de resultado tras resultado, cada uno confirmando el testimonio entusiasta de Julián sobre mi carrera académica. Noticias de Reuters, archivo, sitio web oficial de la Fundación Nobel, historia de la facultad de la universidad. Su voz se hizo más pequeña con cada confirmación. Camila se había acercado lo suficiente para ver la pantalla sobre su hombro, su rostro una mezcla de alivio y preocupación por la humillación muy pública de su marido. Los otros invitados se quedaron congelados en fascinación, presenciando el colapso completo de la narrativa segura de su anfitrión. Mónica de la consultora se inclinó ligeramente hacia adelante, su curiosidad profesional evidente mientras observaba a Sebastián lidiar con la evidencia objetiva que contradecía todo lo que había creído sobre su suegro. «Esto es imposible», susurró Sebastián mirando la pantalla como si quisiera que cambiara su visualización. Julián dio un paso adelante con suave autoridad académica. Arturo nunca mencionó su premio Nobel porque es genuinamente modesto sobre sus logros. Es bastante característico de los académicos distinguidos. La pantalla del teléfono continuó brillando con evidencia irrefutable.
Fotografías de la ceremonia del Nobel, artículos académicos citando mi investigación, archivos de logros de la facultad de la universidad. 40 años de logros profesionales expuestos ante las mismas personas que habían presenciado mi presentación como un viejo confundido solo unos minutos antes. Sebastián permaneció inmóvil, con el teléfono agarrado en su mano mientras la realidad se reestructuraba a su alrededor frente a sus invitados de Nochebuena. El silencio se estiró, espeso e incómodo mientras Sebastián miraba la pantalla de su teléfono. El dispositivo temblaba ligeramente en sus manos, su brillo azul iluminando un rostro que había pasado por varios tonos de comprensión. Está bien. Levantó la vista de la evidencia condenatoria, su voz con el borde desesperado de un animal acorralado. Tal vez acertaste las fechas sobre alguna vieja batalla. Lo vi aferrarse a cualquier hilo restante de superioridad, sus ojos recorriendo la habitación en busca de un apoyo que ya no estaba allí. Pero nunca recibiste realmente ese premio, ¿verdad? La voz de Sebastián se hizo más fuerte, más segura, como si hubiera encontrado su salvación. Quiero decir, no fuiste a Estocolmo ni nada, solo estás inventando eso. La acusación flotó en el aire como humo de un fuego moribundo. Varios invitados se movieron incómodos, sus copas de vino olvidadas en sus manos, mientras presenciaban este último ataque desesperado. La ceremonia fue en Estocolmo en diciembre de 1998, dije con calma, mi voz con el mismo tono medido que había usado para miles de conferencias. Una hermosa noche de invierno. El rey de Suecia lo presentó personalmente. La cara de Sebastián se puso carmesí sobre su costoso suéter festivo. Estás mintiendo. Pruébalo. Podía sentir a Camila acercándose a través de la multitud, con el rostro tenso de preocupación por el espectáculo que su marido estaba creando. Pero me mantuve enfocado en Sebastián, viendo su última apuesta desmoronarse como castillos de arena ante una marea entrante. El rey Carlos XVI. Gustavo, continué con tranquila precisión, bastante amable en realidad. Discutimos brevemente la política económica sueca durante la recepción. Eso es imposible. La voz de Sebastián se quebró ligeramente. El peso de la derrota absoluta finalmente comenzando a registrarse. Solo eres un viejo profesor de un colegio comunitario. Julián dio un paso adelante con suave autoridad académica. En realidad, Sebastián, Arturo enseñó en la universidad más prestigiosa del país durante 35 años. Bastante prestigioso, te lo aseguro. La habitación se había quedado completamente en silencio ahora. Incluso la música de Navidad parecía desvanecerse en susurros de fondo. La vecina tocó el brazo de su marido. Una señal sutil sobre la incomodidad de presenciar esta destrucción familiar. Mónica estaba viendo toda la escena con fascinación. Su interés profesional en el comportamiento humano claramente comprometido, mientras observaba el colapso público del marido de su colega. «Esto no puede estar pasando», murmuró Sebastián, desplazándose frenéticamente a través de su teléfono de nuevo, como si los resultados de la búsqueda pudieran haber cambiado mágicamente en los últimos minutos. Sentí una mezcla compleja de vindicación y lástima genuina por este hombre que parecía fundamentalmente incapaz de admitir un error. 40 años de enseñanza me habían mostrado a muchos estudiantes que luchaban con estar equivocados, pero ninguno había luchado contra la realidad con este nivel de negación desesperada. El sitio web de la Fundación Nobel tiene fotos de la ceremonia, mencioné en voz baja. Si estás interesado en la verificación. El teléfono de Sebastián se deslizó ligeramente en sus manos temblorosas, mientras me miraba con algo parecido al horror genuino. La mirada de un hombre cuya cosmovisión entera acababa de colapsar frente a sus invitados de Navidad. Sebastián, es suficiente. La voz de Camila cortó la habitación como una cuchilla a través de la seda, aguda con una autoridad que no había escuchado de ella desde que tenía 16 años, y defendía a su prima menor de los matones del vecindario. Cruzó la sala de estar con un propósito decidido, su vestido de fiesta crujiendo mientras se movía entre los invitados dispersos hacia el centro de nuestra confrontación.
Todos los ojos en la habitación siguieron su movimiento. «Te estás avergonzando a ti mismo y a todos aquí», continuó, sus instintos maternales totalmente comprometidos a pesar de que el objetivo era su propio marido. Sebastián se giró para enfrentarla, su desesperación ahora teñida de traición. «No me quedaré aquí y escucharé estas tonterías. Todo esto es una broma elaborada. Detén esto inmediatamente». La voz de Camila se elevó para igualar su volumen. «Estás actuando como un niño que no puede admitir que estaba equivocado». La habitación contuvo colectivamente la respiración. Presenciar un conflicto matrimonial en público crea una incomodidad social peculiar, como ver el diario privado de alguien siendo leído en voz alta. «Bien». Sebastián levantó las manos en una derrota teatral. «Me voy. No seré humillado en mi propia casa por un viejo confundido y cuentos de hadas sobre premios». «Entonces vete», Camila respondió sin dudarlo. «Pero deja de empeorar esto para todos». Sebastián se quedó congelado por un momento, claramente sin esperar que su esposa aceptara su farol. La realidad de su situación pareció golpearlo como agua fría. No le quedaba ningún lugar donde retirarse, excepto la retirada física completa. La vecina susurró algo a su marido, quien asintió con gravedad. Otros invitados comenzaban a intercambiar miradas que sugerían que estaban calculando sus propias estrategias de salida de este campo de batalla familiar. Sebastián agarró su abrigo del armario del pasillo con agresiva eficiencia, sus movimientos agudos con orgullo herido. Las llaves de su auto tintinearon mientras las buscaba torpemente en la mesa auxiliar. «Esto es ridículo», murmuró, poniéndose su abrigo de lana negra. «Absolutamente ridículo». Camila lo siguió hacia la puerta principal, su rostro una mezcla de ira y preocupación. A pesar de todo, todavía estaba preocupada por el estado emocional de su marido. «Sebastián, por favor», dijo más tranquilamente. «Solo conduce con cuidado». Hizo una pausa en la puerta, con la mano en el pomo del latón, y miró hacia atrás a los invitados reunidos que observaban su partida con incómoda fascinación. «Feliz Navidad a todos», dijo con amargo sarcasmo. Luego salió a la noche de diciembre. El sonido de la puerta cerrándose resonó a través de la casa como un punto al final de una oración muy larga. A través de la ventana delantera, pudimos ver el coche de Sebastián saliendo marcha atrás de la entrada con más velocidad de la recomendada por la seguridad invernal. Camila se paró junto a la ventana, viendo las luces traseras de su marido desaparecer por la calle del barrio, su reflejo como un fantasma en el vidrio oscuro. La habitación permaneció congelada en un silencio incómodo, los invitados inseguros de si esto marcaba el final de la noche o si las costumbres sociales requerían que fingieran que no había pasado nada. Me moví silenciosamente al lado de Camila y coloqué una mano suave en su hombro. «Bueno», anunció Camila a la habitación después de ver las luces traseras de Sebastián desvanecerse en la oscuridad invernal. «La cena todavía está caliente, y trabajé demasiado en esa pierna al horno para dejar que se desperdicie». Su voz tenía una alegría forzada, pero reconocí el acero debajo, la misma determinación que la había hecho superar la escuela de posgrado, mientras trabajaba en 2 empleos. Los invitados intercambiaron miradas inciertas, claramente inseguros de si quedarse sería apropiado después de presenciar un drama familiar tan íntimo. «Por favor», continuó Camila, volviéndose desde la ventana con una sonrisa de anfitriona que casi enmascaraba su confusión emocional. «Realmente agradecería la compañía. Es Nochebuena, después de todo». Julián fue el primero en responder. «Por supuesto, querida, huele absolutamente maravilloso». Los otros siguieron gradualmente su ejemplo, el impulso social llevándolos hacia el comedor como hojas siguiendo una corriente. La gente es notablemente resistente cuando se le da permiso para volver a la normalidad. Mientras nos dirigíamos hacia la cena, me encontré sentado junto a Elena, la vecina de Camila, a quien apenas había notado durante el caos anterior. Era una mujer atractiva de unos 60 años, con cabello plateado y ojos inteligentes que parecían asimilar todo a su alrededor.
Profesor Arturo, dijo en voz baja mientras Camila cortaba la carne. Tengo que decir que estoy absolutamente fascinada por su carrera. ¡Qué noche tan extraordinaria para aprender sobre sus logros! Por favor, llámame Arturo, respondí, agradecido por su tono tranquilo después de la reciente agitación. Y gracias, aunque esta noche ha sido bastante más dramática de lo que suelo preferir. Elena se rió suavemente. Me imagino que sí, pero lo manejaste con una gracia notable. La conversación de la cena encontró gradualmente su ritmo natural a medida que se rellenaban las copas de vino y la comida tradicional de Navidad obraba su magia en los nervios deshilachados. Los invitados comenzaron a hacer preguntas respetuosas sobre mi investigación, mi tiempo en la universidad, incluso la propia ceremonia del Nobel. ¿Cómo era Estocolmo en diciembre?, preguntó la vecina, genuinamente curiosa ahora que la tensión anterior se había disipado. Hermoso, respondí, sorprendido por lo fácil que fluían los recuerdos. Nieve por todas partes, por supuesto. La ceremonia en sí es bastante formal, frac y corbata blanca, muy tradición europea. ¿Conociste a otros galardonados?, preguntó Mónica, su fascinación anterior con el drama familiar ahora redirigida hacia la curiosidad intelectual. Mientras compartía historias de esa semana notable en Suecia, noté que Elena escuchaba con particular atención, con los ojos brillantes de interés. ¿Quizás me contarías más con un café en algún momento?, preguntó durante una pausa natural en la conversación. Me encantaría escuchar sobre tu investigación con más detalle. La invitación me sorprendió, aunque no desagradablemente. Eso suena encantador, Elena. Disfrutaría mucho eso. Camila, escuchando desde el otro lado de la mesa, sonrió por primera vez desde la partida de Sebastián. Creo que eso es maravilloso, papá. A medida que la noche terminaba y los invitados comenzaban sus despedidas, Elena y yo intercambiamos números de teléfono con la incómoda cortesía de los adolescentes, aunque ambos habíamos pasado la edad de jubilación. El jueves por la tarde, sugirió. Hay una cafetería encantadora en la zona. Perfecto, estuve de acuerdo, guardando su número en el bolsillo de mi chaqueta. De pie en la puerta de Camila mientras partían los últimos invitados, reflexioné sobre los giros inesperados de la noche. Había llegado esperando una conversación incómoda en la cena familiar, y en cambio, fui testigo de la completa vindicación de mi reputación profesional, el colapso de las ilusiones de mi yerno y el comienzo de lo que podría resultar ser una nueva amistad interesante. Gracias por esta noche, dijo Camila en voz baja, mientras veíamos el auto de Elena alejarse. Por ser tú, digno y amable, incluso cuando Sebastián estaba siendo imposible. La familia es complicada, respondí, poniendo mi brazo alrededor de los hombros de mi hija. Pero la verdad tiene una forma de emerger eventualmente. Mientras conducía a casa por las calles iluminadas por las fiestas de la ciudad, me di cuenta de que esta Nochebuena me había dado algo que no esperaba. Un recordatorio de que incluso a los 68 años, nuevos capítulos todavía eran posibles. Si te gustó esta historia, por favor dale me gustan a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.